Resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me voy a introducir en la tarea, titánica tarea, por cierto, tiene el hecho de repasar un poco los números y brindar un análisis de todo lo que ha sucedido en cuanto a este mapa electoral con las elecciones PASO que se han desarrollado el día de ayer en la provincia de Entre Ríos, donde como se ha replicado en varias provincias, la cara visible de la victoria ha sido el exponente de Juntos por el Cambio, y en este caso el Frente de Juntos, ¿sí? En este caso Rogelio Frigerio. Bueno, dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos, encontramos resultados. Aquí tengo incluso, iba a chequear ya lo que han mencionado algunos diarios impresos y portales, pero quiero irme a lo que es la aplicación. Ha habido una aplicación, no sé si sabían, una aplicación de las elecciones que mostraba, en este caso, bueno, las cantidades de mesas escrutadas y todo tipo de datos, ¿sí?, que había en caso de las elecciones, ¿sí? Hay una aplicación que es la aplicación del Gobierno de la Nación, que se iba actualizando a medida que las mesas se iban escrutando, y a partir de allí íbamos teniendo más información. Bueno, Entre Ríos elegía diputados, precandidatos, mejor dicho, diputados nacionales. Recordemos que las elecciones generales son el 14 de noviembre próximo, y ayer lo que se elegía eran los representantes de cada partido. Quiero arrancar por algo básico, que hoy leía un mensaje realmente importantísimo, una persona que fue autoridad de mesa en Concordia, y compartía lo siguiente, a lo cual de las líneas, por supuesto, me parece y me genera lo mismo, ¿no? Pensé exactamente lo mismo ayer cuando fui a emitir mi voto. Esta persona pasaron, dice, un par de horas desde que entré al establecimiento donde hice mi tarea como presidente de mesa, como lo hago desde el 2015, deber cívico que hago con mucho placer y responsabilidad, a pesar de que para algunos suele ser un plomazo, ¿no? Un poco lo que se habla muchas veces de, uy, qué bodrio que es el tema de ser autoridad de mesa, ¿no? O presidente de mesa, o estar ahí durante toda la jornada. Bueno, frente a todo esto, esta persona que se encuentra en Concordia, que fue autoridad de mesa, dice lo siguiente: viendo y escuchando a la gente, llegué a la misma conclusión que todos los días. Qué locura los millones y millones de pesos que se mueven para organizar una elección PASO. Me parece incluso una broma que en semejante contexto económico, social y sanitario nos demos el lujo de gastar lo que se gasta en una elección para que en Entre Ríos, de 10 listas presentes, solo una participe en una interna. 2 había, 2. Pero digo, de las listas, son muy pocas las que fueron realmente a cumplir con ese objetivo de las PASO. Independientemente de que ahora uno ve el diario del lunes y dice, bueno, para todo fue una muy buena muestra de el acompañamiento o no de la gente en los correspondientes partidos. La gente de Cresto e incluso el propio partido del Frente de Todos a nivel provincial y nacional ha tenido una repercusión muy distinta a la que, por ejemplo, ayer por sorpresa ha tenido la rama libertaria con Javier Milei en la cabeza, ¿sí? Ha sido muy diferente la elección, y para eso sí es cierto, las elecciones de ayer han venido muy bien para saber dónde estamos ubicados y hacia dónde queremos ir en los partidos, en los correspondientes partidos, ¿no? En definitiva, si uno lo ve por ese lado, entiende que las elecciones PASO son fundamentales para entender cuál es el termómetro social que se debe manejar de aquí a noviembre para las próximas elecciones generales, que tendrán más o menos las mismas caras. Se irán quedando de lado algunos partidos que no ingresan por el porcentaje, pero digo, después de eso hay partidos los cuales lógicamente han tenido una repercusión enorme y un resultado muy bueno. Pero entiendo lo que dice esta persona cuando habla de las elecciones internas en los partidos, ¿sí? Que en las listas presentes muy pocas participen de una elección interna. Habla a las claras de que, bueno, las PASO están para cumplir un rol que en no todos los partidos se cumple, ¿sí? Que no en todos los partidos se manifiesta, mejor dicho, porque en realidad cumplirlo o no cumplirlo está en cada partido. Rozando lo innecesario, pone esta persona. Bueno, eso me parece una muy buena apreciación relacionado al tema económico.
yo me pregunto muchas veces, ¿hasta cuándo será el día en el que no podamos votar de manera electrónica, no desde nuestra casa, ¿sí? Porque en realidad el voto, en ese caso, el movilizarnos y demás, no tiene mucho que ver. Ahora, el tema de las boletas, el tema de empapelar las campañas, los spots, digo, todo aquello que genera un recurso económico y se gasta mucho dinero, me parece que ya estamos en condiciones para que de a poco estructuralmente vayamos modificando esa parte hacia lo electrónico, ¿no? Me parece que sería algo interesante de hablar y rever en algún momento. Bueno, pasando por ese detalle, se cumplió con las elecciones PASO, PASO con P de protocolos, ¿sí? Realmente que uno ve al ingreso de cada escuela un equipo enorme, equipo de policías y personas bueno, que te están ordenando hacia dónde quedan las mesas. En mi caso, la escuela Juan José Paso tenía una ubicación distinta en cuanto al número de mesas, estaba todo muy bien detallado y había incluso personas muy atentas al ingreso para poder echarte alcohol y bueno, y a partir de allí dirigirte en un horario en el que realmente no había nadie. Sé que por la mañana hubo mucha gente, bueno, en horas de la tarde había calmado mucho la situación y había muy poca gente. De hecho, llegué, no había nadie, pude votar rápido e irme, ¿sí? Mi experiencia, al menos el día de ayer. Y uno ve incluso por dentro, en la sala, en el cuarto oscuro, ve una constante limpieza porque había mucho olor al alcohol y bueno, a la desinfección que se ha hecho en las escuelas. Ese sentido de limpieza que hay, ¿no?, frente a eso, bueno, incluso al momento de firmar, el hecho de ponerse alcohol, el tema de la urna, bueno, en fin, todo aquello que hablamos que se cumplió con lo que es la AP, que más que primaria fue protocolo, realmente mucho protocolo para cumplir con estas elecciones. Y después, obviamente que cuando llegan las 6 de la tarde y uno empieza a esperar los resultados, ya empieza a pensar de qué manera analizar lo que vaya sucediendo. Yo les comentaba la semana pasada o hace 2 semanas que a priori una elección siempre de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, unas elecciones PASO, no responden al buen desempeño de un partido político de turno, ¿sí? Independientemente sea el color, uno puede decir izquierda, derecha, centro, que en definitiva las elecciones PASO no responden al desempeño que está haciendo ese gobierno en un determinado lugar, ¿sí? Y aquí hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Ha generado, y lo hemos dicho en más de una ocasión, ha generado mucho ruido, que ha sido uno de los grandes detonantes, la comida y la fiesta realizada por el Frente de Todos con el presidente a la cabeza, su señora esposa, y eso ha sido uno de los grandes detonantes. Pero no el único, ¿sí? Porque en realidad, si vamos al caso, aquel que, por ejemplo, tuvo que cerrar su negocio porque ya no pudo defenderse frente a la situación económica, o aquel que perdió un familiar y no lo pudo ver, o aquel que sufrió algún tipo de malestar como consecuencia de la pandemia y de las acciones que tomó el gobierno, también estaba enojado, ¿sí? Había un umbral de situaciones que no solo se resumieron al tema de la cena, más allá de que, bueno, la cena, como digo, fue un gran condimento para lo que terminó pasando el día de ayer. Lo de ayer no fue ni más ni menos que el mensaje de toda una población, o de gran parte de la población argentina, porque incluso, insisto, esto se replicó en varias provincias del país, incluso en provincias donde históricamente el triunfo del peronismo estaba asegurado, o por lo menos en su gran mayoría el peronismo era lo que predominaba, lo que controlaba la elección, ¿sí? Bueno, ayer se vio otro tipo de datos, otro tipo de situaciones que derivaron justamente en este asunto, ¿sí? Aquí en Entre Ríos, la victoria de quien se perfila muy de a poco a ser tal vez candidato, por eso digo tal vez candidato a gobernador, y que ayer pisó muy fuerte en la provincia, ¿sí? Aquí es donde uno siempre, cuando ve los resultados, dice y evalúa perfiles políticos, ¿sí? Frigerio tal vez estuvo a la altura de las elecciones, y Frigerio se ha hecho de una imagen que es una imagen positiva dentro de lo negativo que fue el periodo de Cambiemos en muchas
condiciones y muchos puntos que se dieron en el ámbito nacional. Cuando uno evalúa los 4 años en los que Cambiemos estuvo en la política nacional, en ese escenario parece ver que en ese rango de magnitud de daños y riesgos y cuestiones, Frigerio es el que sale ileso de ese asunto y llega a estas elecciones sumado a los otros condimentos que les mencionaba anteriormente. Por otro lado, uno evalúa qué tan potable es Enrique Cresto como candidato y qué tan potable fue Enrique Cresto como candidato en estas elecciones, ¿sí? Hasta qué punto el trabajo de Frigerio en los 4 años y esa imagen perjudicó a Enrique Cresto en este accionar provincial, ¿sí? La verdad que frente a toda esta situación, uno empieza a evaluar algunos aspectos que tienen que ver con los lugares en donde se dio esa votación. Uno piensa, por ejemplo, en Concordia, una de las capitales alternas elegidas por el gobierno de la nación, donde tampoco consiguió en Concordia hacerse de la victoria. Una persona que provenía de Concordia, que después deriva en Helenosa y que a partir de allí instala su campaña y su candidatura como diputado o precandidato a diputado de la nación. Entonces, no solamente se dio la victoria, y este análisis no responde solo a una victoria de Juntos contra todos, en lugares donde se sabía, ¿sí?, que podía llegar a ir bien el partido de Juntos, sino que hubo un golpe enorme en lugares donde antes predominaba al menos el resultado a favor del Frente de Todos. Este no ha sido un mensaje para Bordet, este no ha sido un mensaje para ni siquiera el propio Cresto. Este mensaje ha sido para, y tiene nombre y apellido, y es Alberto Fernández. Porque no es un mensaje que uno lo pueda encriptar en otro tipo de candidato que no sea el propio presidente de la nación. Después uno empieza a ver que va tomando fuerza la idea de el regreso de Juntos en cuanto a exponentes, representantes y algunos políticos en los cuales se está trabajando y se ve que está teniendo buen resultado, por lo menos en la imagen, ¿sí?, que tienen. Uno evalúa todo lo que ha sucedido el día de ayer y dice, bueno, hay muchos que están todavía en carrera y ayer ha quedado demostrado por sus resultados, por sus números y sus porcentajes. Pero insisto con esto no ha sido una respuesta a Gustavo Bordet y sus políticas, o no ha sido una propuesta, o una respuesta, mejor dicho, a las propuestas generadas por políticos en esta zona o en otra zona del país, sino que este ha sido un mensaje claro para el presidente de la República. Incluso aquellos que eligieron a Frigerio, en algunos casos, se da también por ese malestar generado por la situación nacional. Ese desencuentro, esa cosa que tiene muchas veces una persona de que se amarga y se angustia cuando siente que el otro no llegó a darle lo que pretendía, lo que quería o lo que aspiraba. Aquí Rogelio Frigerio se impuso con amplio margen, contundente la victoria, contundente. Porque incluso, fíjese usted lo que yo pensaba ayer cuando veía alguno de los porcentajes iniciales, cuando se empiezan a ver reflejados después de las 6 de la tarde y se empiezan a dar los primeros, el tema de boca de urna y se empieza a conocer un poco el tema del porcentaje. Frigerio fue a interna y aún así, yendo a interna, se impuso frente a aquel que iba todos, porque el Frente de Todos iban todos. Se suponía que había una unificación en cuanto no solo a criterios, sino también a nombres, que hacían que Enrique Cresto sea la cúspide. Ahora, el resto del iceberg iban todos juntos, era un solo bloque. Bueno, acá el Frente de Juntos iba por separado. Teníamos a Frigerio, teníamos a Galimberti, otro de los puntos fuertes, ¿sí? Teníamos 3 exponentes a la política, en este caso de la oposición. Aún así, con todo y eso en contra, al menos en contra a priori desde el punto de vista de los nombres y la partición de votos que podía llegar a tener, aún así Frigerio se impuso
en los números, en las cifras, en los porcentajes y en las estadísticas. Entonces, me empiezo a preguntar, y es lo que desde ayer me pregunto, ¿es un candidato potable Cresto para no solamente lo que se busca ahora en lo inmediato, que es el tema de las elecciones y la candidatura a diputado? ¿Es un candidato potable Cresto para una gobernación año 2023? Siempre esto preguntándoselo al sector oficialista, al sector del peronismo. ¿Considera hoy, después de estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el peronismo que es un candidato potable para poder lograr un triunfo? Yo pienso que todo va a depender de aquí a noviembre lo que suceda a nivel nacional. Por eso, porque en realidad quiero ser congruente con esa línea. Se vota muchas veces para castigar al gobierno de turno. Y así sucesivamente viene pasando en la historia de nuestro país. Yo por eso digo que también tendrá mucho que ver la participación en el ámbito nacional, y el rol y la misión que tiene Alberto Fernández es la de recuperar en cada uno de los segmentos políticos la imagen de un peronismo muy golpeado, muy golpeado. Y no lo digo con esto, con el tema de es el oficialismo hoy y nunca sucedió. En realidad pasó. Miren, yo con alguien hablaba cuando se dieron las elecciones en las PASO, que gana José Luis Walser aquí en la ciudad de Colón. El poco porcentaje que había sacado en aquel entonces la fórmula Batista-Bessón por el frente en ese entonces de Juntos por el Cambio, ¿sí? Ese poco porcentaje que había sacado Batista y Bessón no había sido por Batista o Bessón. Realmente que uno ve ese resultado, conociendo incluso a Ariel Aneris ya desde hace muchos años, habiendo conocido incluso sus propuestas, realmente que ese porcentaje tan bajo se dio por la mala imagen que se tenía a nivel nacional. Por eso digo que ese ejemplo se ha replicado el día de ayer en las elecciones PASO, ¿sí? Amplio margen de victoria el que ha sacado Rogelio Frigerio, que no serán las elecciones generales, las de noviembre, pero que sabe que las cosas ya están en marcha, que hay como un piloto en el que se tiene que quedar, no digo en automático, pero de alguna manera ya está en marcha. Ahora, quien deberá trabajar mucho más para levantar esa imagen será Alberto Fernández, no Enrique Cresto. No Enrique Cresto. Enrique Cresto, por supuesto que deberá hacer de lo suyo para poder llegar a captar ese voto. Ahora bien, quien deberá ocuparse de alguna manera de levantar a toda su tropa es el propio presidente de la nación. Y cuando decimos levantar su tropa no es mejorarle la imagen a sus representantes políticos en las provincias. Es mejorar primero su imagen de gestión política. Y cuando se genere ese momento o se dé esa situación de generar una mejor imagen política, sabremos que la situación económica es distinta, que la situación de salud es diferente y que todo va cambiando en ese sentido. Porque mejorar la imagen política de Cresto, ya en realidad más que lo que se fue dando, que tiene que ver con el ENOSA, que se da ese tipo de situación, no hay mucho más. No hay mucho más. Yo por eso digo, me parece que aquí es donde tiene que pensar bien el presidente de qué manera salir de ese aprieto en lo que lo está poniendo el partido de Juntos por el Cambio. Tiene de aquí a noviembre, ¿sí? Tienen 2 meses como para ver de qué manera se sale, ¿sí? de esa situación. Realmente que ha sido una elección implacable la de Juntos por el Cambio, ¿sí? Incluso en la mayoría de las provincias se dio este resultado en la elección. Casi 20 puntos le sacó al frente de todos en el departamento Colón. Y fíjense, me atrevo a decir que incluso en las ciudades de aquí del departamento Colón donde ganó Enrique Cresto, San José, Pueblo Liebig, déjenme decirles que frente a esa situación no es Cresto y es un punto a favor para los intendentes, ¿sí? Aquí es donde yo quiero hacer por allí la salvedad en este asunto, y es que tanto Liebig como San José, bajo el ala peronista,
con sus representantes políticos, sus intendentes, están haciendo una muy buena gestión. Porque la victoria de ayer en estas dos localidades en el departamento Colón no demuestran el poder de Enrique Cresto, sino que hablan muy bien de la expresión política que están generando los intendentes en estas ciudades, ¿sí? En el caso de Colón, 20.000 votos para Juntos por Entre Ríos, 12.000 votos para Juntos, en este caso, perdón, el Frente de Todos, ¿sí? Colón fue tal vez uno de los tantos puntos en donde se pudo ver el amplio margen de Frigerio, superó los 15.000 votos, se impuso ampliamente en la interna, y también no solo que en la interna, sino que le sacó una importante brecha al Frente de Todos, ¿sí? Unos 7.500 votos más que Cresto en el departamento Colón. Y otra cosa de las importantes que tuvo el dato ayer, por ejemplo, el partido, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo o el partido FE, cualquiera de estos dos, tuvo menos votos que los votos en blanco. Ayer, por ejemplo, en el departamento Colón hubo 1.000 votos en blanco. Personas que fueron y cumplieron con el deber cívico, nada más, ¿sí? No han tenido... Y es mentira aquello de que va a parar para el que ganó. Eso ya se ha explicado. Es mentira aquello de que el voto en blanco va a parar para la persona que va ganando. ¿Sí? No es así. Pero, insisto, no solamente debemos contar los 1.000 votos en blanco, sino los 1.800 votos nulos. 1.800 votos nulos. Estamos hablando entonces de que el 6% de la votación en el departamento Colón fue impugnado entre votos en blanco y votos nulos. Quiere decir que el 6% fue simplemente a cumplir con el deber cívico y no se ve reflejado en un partido u otro. Después, otra de las cuestiones a nivel nacional es el tema de la segunda fuerza. Es el tema de esa segunda fuerza de choque que genera esa ruptura en este caso y generó la ruptura en el Frente de Todos. En el Frente de Todos. Porque a priori se pensaba, previo a la elección, de que, por ejemplo, Javier Milei con su tercera fuerza iba a dividir votos de Juntos por el Cambio, ¿sí? Por una cuestión ideológica, por una cuestión política, se pensaba de que iba a ser muy diferente la elección en este aspecto. Sin embargo, se ve todo lo contrario, se ha visto un muy buen caudal de votos para la tercera fuerza en la República Argentina, rompiendo por allí un poco la histórica polarización que primero se daba entre radicales y peronistas y ahora se da entre ya un poco más centro-izquierda, centro-derecha, y aparecen en este caso los liberales, los libertarios con esta tercera fuerza, no lógicamente a romper la polarización, pero no a sacar votos más allá de que lo sacan, no tantos votos de Juntos por el Cambio, ¿sí? Del partido Juntos, sino más bien aquellos que no iban a votar a Cambiemos, a Juntos, porque ya lo habían vivido, y que estaban decepcionados con la fórmula generada en el peronismo y estos 2 años de gestión de gobierno. Entonces, frente a eso, la tercera fuerza cobró propiamente y justamente mucha más fuerza. Por ende, la elección tanto para Milei como para su partido ha sido histórica, ¿sí? Histórica. Sacar un caudal con esa cantidad de votos, hablamos de casi el 15%, entre el 11 y el 15%, habla de que las terceras fuerzas en Argentina están cobrando mucho impacto y están cobrando un impulso enorme, ¿sí? Están abarcando más lugares y un mayor número de personas. Así las elecciones en la provincia de Entre Ríos, primero como les decía nuestro departamento Colón, con victorias, bueno la victoria como siempre en Villa Elisa, aquí en la ciudad de Colón, resultados preliminares como les decía en Liebig, con la victoria del Frente de Todos, y en el mapa nacional, ¿sí? En el mapa nacional se dio que Juntos por el Cambio ganó, no solo en Entre Ríos, sino en provincia de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes cómo hace 2 años Provincia de Buenos Aires fue de los grandes partícipes que el Frente de Todos se llevara la elección, independientemente que se dio en gran parte del país. Pero digo, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Después el Frente de Todos se impuso en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan y Tucumán. Se dio vuelta, en 2 años, 2 años muy complejos, muy complejos para el peronismo. Ayer escuchaba la palabra del gobernador Bordet, decía que esto se define en noviembre, que hay que seguir trabajando, que no fueron las elecciones generales y que no son las definitivas. Ahora, este es un amplio margen, Este es un amplio margen. Partidos provinciales, bueno, hubo victorias, por ejemplo, del Frente Cívico en Santiago del Estero, hubo victorias del Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, hubo victoria de Juntos Somos Río Negro y Unidos por San Luis, otro de los partidos en los cuales no pertenece, ¿sí?, ni a la alianza de Juntos por el Cambio, ni a la alianza entre el Frente de Todos, ¿sí? Pero insisto, grandes sorpresas, La sorpresa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se logró una ventaja de casi 5 puntos, ¿sí?, frente a lo que fue el acto de celebración en un primer momento de Tolosa Paz. Bueno, frente a eso se impuso Juntos por el Cambio. Se impuso en distritos importantísimos, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y en la provincia de Entre Ríos. Números entonces en la provincia, abocándome a lo que es el resultado en este caso de las elecciones argentinas. En la provincia de Entre Ríos, con una participación del 72% del padrón electoral, 99,22% de mesas escrutadas. Juntos por Entre Ríos, 51,78%. Aquí, dentro de este porcentaje, encontramos al Frente Juntos con Frigerio, 64%, 31% para Entre Ríos Cambia, y a dónde vamos con el 3,50%. Rogelio Frigerio, solo Rogelio Frigerio, sacó 257.868 votos frente a 227.942 que sacó Enrique Cresto de el Frente Todos por Entre Ríos, ¿sí? El Partido Conservador Popular, 4,18%, 32.000 votos. El Partido Socialista, 3,61%. Este es el partido también que iba interna. Sacó 27.000 votos. 27.000 votos también para la Nueva Izquierda, 3,51%. 25.600 votos para el Partido Fe, Adelante Entre Ríos, 3,32%. Y, por último, Movimiento al Socialismo, 13.137 votos, estamos hablando del 1,70%, ¿sí? Queda fuera entonces el Movimiento al Socialismo, después el resto de los partidos irá a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, ¿sí? Bueno, así entonces tuvimos las elecciones PASO en la República Argentina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Unas elecciones marcadas por la pandemia en todo sentido, desde lo protocolar, que se vive fuera del cuarto oscuro, desde todo aquello que vimos en la previa con el tema de los barbijos, el alcohol en gel, los sobres, las viromes, todo eso protocolar fuera. Por eso digo que es una elección que se ha vivido desde el contexto de pandemia, fuera y dentro, porque dentro del cuarto oscuro también se vio el tema de la pandemia. Y cuando decimos el tema de la pandemia no decimos se vio el malestar de la gente respecto a la cena del presidente y todos sus allegados en un contexto en el que no se podía juntar la gente. Cuando hablamos de que se dan estas elecciones y la respuesta es en este marco de pandemia, insisto, hablamos del malestar que tenían comerciantes aquí, porque lo vimos nosotros en la ciudad de Colón, con el cierre de los locales, con los decretos de necesidad y urgencia y todo aquello que los múltiples comerciantes y el público en general decía, bueno, está habiendo un golpe enorme a la economía.
negocios que se cerraron, negocios que tuvieron que suspender a sus trabajadores, empresas que han cerrado, fábricas que se cerraron, el desempleo subió la pobreza. Entonces el resultado se dio de esta manera. Por eso digo, ¿la pandemia afectó las PASO? Sí, tanto afuera como adentro, la pandemia es una de las grandes aristas de la derrota del Frente de Todos, de la victoria de Juntos en este caso, imponiéndose de esa manera en grandes provincias de la República Argentina. Falta de aquí al 14 de noviembre, por supuesto que 2 meses son lo que nos separan de las elecciones generales. Tendrá que trabajar mucho el Frente de Todos para lograr nuevamente levantarse frente a este duro golpe que recibió de cara a lo que serán las próximas elecciones del 2023, donde se empieza a dibujar de a poco un horizonte político con algunos nombres en algunos lugares y sobre todo con el envión que toman algunos partidos políticos.